Esto es Espacio Saludable, un podcast de Christus Muguerza. Junto a médicos y especialistas, te compartimos información relevante para el cuidado de tu salud, bienestar y prevención. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Espacio Saludable, un podcast de Christus Muguerza. Este es un espacio para platicar y resolver tus dudas sobre salud en voz de nuestros expertos. Como hemos podido ver y escuchar a través de distintos medios, en los últimos días se han dado a conocer algunos casos de hepatitis infantil aguda en México. Y aunque no se ha convertido en una enfermedad de rápida propagación, según fuentes oficiales se han estado estudiando al menos 21 casos en el país. Yo soy Ani Ondarza y en este episodio nos acompaña la infectóloga pediatra Samantha Pérez Cavazos para platicar sobre este tema. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Hola, Ani, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Y bueno, vamos a empezar de una vez porque es un tema bastante denso. Entonces, primeramente, ¿qué es la hepatitis? ¿Cómo se define? Claro, hay que entender que hepatitis es un término muy general que solo nos habla de inflamación en el hígado. Este término de itis es inflamación y es inflamación del hígado, que puede ser por bastantes causas, no solamente por causas virales como tal. Puede haber virus, bacterias, parásitos, incluso hongos, el mismo alcohol, algunos fármacos, causas autoinmunes. En general tiene muchas causas esta hepatitis. Entonces, cuando hablamos de hepatitis, solamente hablamos de que el hígado está inflamado. Y en especial la hepatitis en niños, la hepatitis infantil, ¿cómo se origina? Claro, lo más frecuente que nosotros vemos en pediatría es la hepatitis de tipo A y tipo E. Estas son infecciones que se transmiten por una vía que se llama fecal oral, que significa que las manos pudieran estar contaminadas con restos fecales, contaminados también o con restos de partículas virales de la hepatitis A. Entonces, cuando alguien prepara alimentos, por ejemplo, manipula agua, con sus manos sucias, pues obviamente sería la fuente de transmisión. Y además de estos dos, ¿hay otros tipos de hepatitis? Sí, existen, como te comentaba, hay muchos causas de la hepatitis, pero si nos enfocamos nada más en las hepatitis de tipo viral, hay hepatitis A, B, C, D y E. Esas son las más frecuentes. La hepatitis de tipo A y E se adquieren por esta vía que se llama mecanismo fecal oral, que significa alimentos contaminados, manos contaminadas o agua contaminada, y en general la B y la C es una hepatitis que se ve mucho más en adultos más que en niños o en población pediátrica, y se asocia más a contacto sexual o agujas contaminadas con este virus. Entonces, para fines prácticos, las dos causas más frecuentes de hepatitis en pediatría sería el tipo A y el tipo E, que son las que, repito, se adquieren por esta vía de alimentos o manos o agua contaminada. Y bueno, como nos comenta, esta enfermedad puede afectar tanto a niños como a adultos, pero ¿se presenta de igual manera en ambos casos? De manera general, se puede presentar con síntomas que son similares, como fatiga, dolor de articulaciones, dolor de cuerpo, dolor muscular, dolor de cabeza. Puede o no haber fiebre, puede haber distensión abdominal porque el hígado crece de tamaño, puede haber diarrea, puede haber náusea, vómito, y dos síntomas que nosotros consideramos clave para pensar que está fallando el hígado, que es la coloración muy oscura de la orina, lo que nosotros llamamos coluria, que incluso se logra observar como si fuera de un tinte color Coca-Cola, así se describe, y que las heces o el excremento no tenga coloración, que sea de color como beige, como color blanquecino, y esos son como los dos datos que nos indican que el hígado pudiera estar involucrado. Entonces, no se presentan de la misma forma en cuanto a que en los niños la hepatitis A, hablando específicamente de la hepatitis A, es bastante benigna. De hecho, la mortalidad se describe en menos del 1%. Esto significa
significa que de 100 niños, menos de uno, 100 niños infectados, menos de uno va a fallecer, y generalmente en los niños menores de 6 años pasa de manera asintomática, es decir, no van a tener ninguna manifestación clínica, van a estar completamente como si nada, pero van a estar infectados. Entonces estos chiquitos pues fungen también como reservorio y como un mecanismo de potencial transmisión. Y ahorita que comentó que infantil, a referirnos a infantil, ¿de qué edades estamos hablando? En general, nosotros vemos pacientes pediátricos hasta los 16, 18 años. Entonces, ahora que estamos ante este brote a nivel mundial de hepatitis aguda infantil, estamos hablando de casos de menores o igual a 16 años. A partir de ahí es la fecha de corte. Y en este hepatitis que está actualmente dándose aquí en el país, ¿hay algunos síntomas o señales que deben estar alerta a los padres de familia? Sí, básicamente sería lo que ya comentábamos, es mucha fatiga, algo que se llama anorexia, que es que los niños no quieren comer, no tienen nada de apetito, puede haber dolor abdominal, puede haber náusea, puede haber diarrea, puede haber esta coloración amarillenta de la piel que se llama ictericia, se puede ver en la piel o se puede ver en la parte blanca de los ojos, lo que llamamos esclera, puede haber evacuaciones que sean blanquecinas o la orina que sea muy oscura o color pues prácticamente negruzco, y pues esos serían los datos más importantes. En este brote no se ha reportado la presencia de fiebre en los casos que se reportan en la Unión Europea, y pues si bien es cierto, la mayor parte de los casos de hepatitis A no da fiebre, pues sí pudiera estar asociado temperaturas de 37.5 a 37.8, febrícula, lo que le llamamos, o incluso sí presentar cifras ya de fiebre. Y bueno, nos dijiste que en la hepatitis A sí se puede presentar pacientes asintomáticos. ¿En los demás tipos de hepatitis también o solamente en eso? Sí, en todos los tipos de hepatitis se pueden presentar pacientes asintomáticos, así es. ¿Y cuál es el diagnóstico para esta enfermedad? O sea, el proceso, nada más con los síntomas, o sea, hacen exámenes pertinentes, o ¿cómo podemos llegar a este diagnóstico? Claro, depende del paciente, depende del contexto del paciente, la edad, los síntomas, los factores de riesgo que tengan, pero hablando de los niños de manera general, bueno, si es un niño, por decirles un ejemplo, de 8 o 9 años que se presenta con nosotros en el consultorio con dolor abdominal, náusea, vómito, dolor en la parte derecha del abdomen donde se encuentra el hígado y lo encontramos algo distendido, con estos dos síntomas de la ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel, de los ojos, los datos de las evacuaciones blanquecinas o la orina negruzca. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar exámenes de sangre, específicamente pruebas de funcionamiento hepático, porque estamos sospechando que el hígado es lo que está fallando. Entonces, en este abordaje y en estos estudios, nosotros solicitamos la muestra de sangre y nos damos cuenta que hay sustancias que produce el hígado que se llaman enzimas hepáticas que están muy elevadas, que eso no es normal. Entonces ahí nosotros podemos hacer diagnóstico o un diagnóstico presuntivo de que a lo mejor nuestro paciente está cursando con un cuadro de hepatitis A, ya se confirma con anticuerpos específicos. Y, por ejemplo, en el caso de que sean asintomáticos, ¿hay alguna manera de darse cuenta o es una enfermedad en un nivel muy leve? No, generalmente son niños que no cursan con ningún síntoma, es decir, pues no vamos a captarlos en ningún momento porque simple y sencillamente andan corriendo y brincando como si nada. Entonces, la verdad es que no hay forma de darnos cuenta de que el virus está presente. Puede haber, y ya nos familiarizamos un poco con este término de la serología o los anticuerpos ahora en la pandemia de COVID-19, y sí podemos nosotros echar mano
uno de la búsqueda de anticuerpos para ver si ya existe una infección previa por hepatitis A. Sin embargo, no es recomendable de manera rutinaria, ¿verdad? Entonces, no habría forma de saber si alguien está infectado y no tiene ningún síntoma. Prácticamente lo mismo que vimos con COVID-19, ¿no? O sea, mucha gente se tomaba su PCR pues para algún viaje o para algún estudio, para alguna cirugía, o incluso había gente que se las tomaba hasta de control y se daban cuenta que daban positivo sin tener ningún síntoma. Entonces esto sería más o menos una cosa muy similar. Y de nuevo, comparando con el COVID, la hepatitis, aunque sea sintomática, ¿es contagiosa? Sí, definitivamente. Bueno, hablando de virus A, recalcando del virus A, por ejemplo, el virus se excreta en las heces. Entonces, definitivamente, pues si hay alguien que tenga hepatitis A, que no tenga una adecuada higiene de manos y prepare, por decir, alimentos o algunas preparaciones con agua, etcétera, pues obviamente sí tiene riesgo de contagiar a los demás. ¿Y nos puede repetir nuevamente cómo se contagia la hepatitis en sí? Sí, hepatitis A y E es por vía fecal oral, que significa manos contaminadas, agua contaminada o alimentos contaminados, o por contacto directo. Y la hepatitis B, C y D se adquiere por medio de vía sexual o de compartir agujas contaminadas, sobre todo, por ejemplo, en los usuarios de drogas. ¿Y estos tipos de hepatitis todos tienen una duración aproximada similar o cada una dura diferente? No, cada una dura diferente. Hay algunos cuadros que se conocen como agudo, hay algunos cuadros que llegan a la cronicidad, es decir, que pueden durar muchos años. Ya depende qué tipo de hepatitis sea, pero de manera general y para enfocarnos más en la población pediátrica, la tipo A tiene esa característica que es aguda. Eso significa que no se cronifica, o sea, no es a largo plazo, es una infección que puede durar poco tiempo, se autolimita y el organismo se cura, o sea, no hay mayor repercusión, secuela, complicaciones como cirrosis, etcétera, a diferencia de otras hepatitis. Entonces, digamos que es alguna de las más benignas que se conocen y pues la más frecuente en los niños. Y en este caso de la infantil, ¿cómo se puede saber que ya terminó o que ya no puede contagiar? Generalmente el cuadro clínico es el siguiente: empiezan los niños con dolor de cabeza, dolor de cuerpo, articulaciones, que no quieren comer, dolor abdominal, etcétera, y como decíamos, fiebre puede o no puede haber, que eso se llama periodo prodrómico. 1 a 2 semanas después de que esto ocurre, ya empiezan las manifestaciones de los síntomas cardinales de que el hígado está afectado, como que la orina está negruzca o que las evacuaciones están blanquecinas, por ejemplo, o el tinte ictérico de la piel. Y de manera general se normalizan tanto el cuadro clínico como las alteraciones de laboratorio, lo que comentábamos, esto de la elevación de las enzimas hepáticas en alrededor de 1 a 2 meses. Alrededor de 10% de los pacientes van a tener esta alteración de las enzimas hepáticas o del examen de sangre hasta 1 año. Sin embargo, pues recordar que siempre, si es hepatitis A, pues se va a autolimitar y no va a llegar a ser un cuadro crónico, a diferencia de hepatitis B y C. Entonces, es una enfermedad pues bastante benigna. Solamente hay que cuidar, porque en aquellos niños que vomitan mucho, que tienen mucha diarrea, pues cuidar los datos de la hidratación. Y bueno, sabemos que no se contagia tan fácil como otras enfermedades que se contagian por el aire o así, pero aún así ocupan algún tipo de cuarentena. Claro, en realidad sí necesitamos lo que se llama aislamiento por contacto. En caso de que el paciente está hospitalizado, pues sí se tienen que tomar medidas como uso de la bata, los guantes,
pero si estamos en casa, pues bueno, lo único que tenemos que hacer es una higiene de manos muy exhaustiva, echar mano también del alcohol gel y únicamente serían esas las medidas si tenemos un caso de hepatitis de tipo A, por ejemplo. Y si en el caso de que sean asintomáticos o tengan síntomas muy leves por lo que no vayan a consultar, ¿hay algún riesgo? Pues el riesgo sería que infectaran a otros integrantes de la familia, sobre todo pues lo que decíamos con COVID, ¿no? O sea, de manera general, pues cuando antes de la vacunación aún estábamos ahí pendientes con adultos mayores y aparentemente los niños solamente eran cuadros de leves a moderados, entonces decíamos el problema no es en los niños, sino que viven con los abuelos, el abuelo está enfermo del riñón, del corazón, presión alta, diabetes, etcétera, con un riesgo de tener inmunosupresión o las defensas bajas, y eran los pacientes que caían hospitalizados por tener contacto con los niños. Entonces, con la hepatitis sucede algo muy parecido. Por ejemplo, hablando otra vez de hepatitis A, los niños que son menores de 6 años que pudieran cursar completamente asintomáticos, o sea, como si nada, que vivan con adultos mayores que tengan comorbilidades, enfermedades de base, cáncer, post-trasplantados, enfermedades del riñón, etcétera, diabéticos, pues sí podría ser un riesgo que ellos tuvieran la infección sin saber que son, digamos, portadores. Y bueno, a pesar de que esta cepa, por así decirlo, de hepatitis infantil es algo desconocido, hay cosas que no se habían visto antes, como quiera, alguna de las vacunas del cuadro de vacunación que ya se tiene pues en la población infantil puede prevenir esta enfermedad. No, lo que estamos viviendo ahorita es un brote de algo desconocido, prácticamente como COVID-19 en Wuhan en 2019 cuando empezó. No sabemos ante qué estamos, no sabemos si es un virus, no sabemos si es una bacteria, no sabemos si es una causa autoinmune. O sea, ahorita hay solamente teorías, no tenemos todavía una evidencia sólida para emitir recomendaciones, sugerencias, tratamiento, etcétera, porque lo que tenemos ahorita en la mano documentado pues es solamente gracias a los CDC, tanto europeo como americano, que se han reportado. El 13 de mayo emite un comunicado la CDC, que son Centers of Disease Control en Europa, en donde reportan ellos un brote de hepatitis en menores de 16 años, 229 casos, más 3 probables con un nexo o un contacto epidemiológico, y esto involucra 14 países. La mayoría, pues todos pertenecen a Europa. La mayoría de los casos ha sido reportado en Reino Unido, que son 131 casos, seguido de España con 26 casos. Los primeros casos se reportaron en Escocia, en la Unión Europea, en el Reino Unido, que fueron 10 casos el 5 de abril. Entonces, es un poco debatible y discutible si empieza todo esto de la hepatitis aguda infantil ahora en Europa en el mes de abril y mayo, o si ya había casos en Estados Unidos el año pasado, que se reportó un brote por ahí pequeño en Estados Unidos. Entonces, bueno, esto se está todavía abierto a discusión, pero bueno, en fin, o sea, se sabe que los casos hasta el momento son 229 casos probables, 229 casos probables más 3 con nexo epidemiológico, y lo importante es que la mayoría de ellos, casi un 75.9% eran menores de 5 años. Son niños muy chiquitos que no tenían antecedente de vacunación contra COVID-19, porque es una vacuna que no está aprobada todavía en menores de 5 años, y completamente sanos previamente. Entonces, de todos estos pacientes que se tiene información, hay alguna información que sí está recabada, otra no. Bueno, tenemos, para darles algunas cifras, 185 hospitalizaciones,
vacunaciones, 22 pacientes en terapia intensiva, 13 pacientes que han recibido un trasplante hepático y aparentemente una defunción. Entonces, a todos estos niños, como obviamente llamó la atención que el número de hepatitis se estaba reportando pues mucho más alto que en años anteriores, se empezó una búsqueda muy exhaustiva de varios virus, bacterias, etcétera, para ver qué era lo que lo estaba causando. Entonces, estudian a estos niños para, pues como mencionó, varios virus. Entre ellos se encuentra un virus que se llama adenovirus, que es un virus que ya conocemos bien, un virus que ya tenemos bien identificado y bien estudiado, adenovirus F40 y F41, que son virus generalmente de primavera, verano, que afectan a los niños en su mayor frecuencia, niños que generalmente también pasan asintomáticos, pero si no pasan asintomáticos, cursan con diarrea, náusea, vómito, como alteraciones gastrointestinales, con cuadros de faringitis, dolor de garganta o conjuntivitis, ojito rojo, lloroso, con algo de secreción. Entonces es un virus que ya conocíamos bien. A estos niños, 232 niños, no todos se les buscó adenovirus, solamente a 151, pero llama la atención que de estos 151, 90 niños, que correspondría casi un 60%, sale positivo para adenovirus. Entonces se estudiaron también para SARS-CoV-2. Dentro de estos 173 pacientes se les tomó su PCR para SARS-CoV-2, que ya estamos familiarizados con ese término, y resultando 20 niños positivos. Entonces esto nos deja, como decíamos, más preguntas que respuestas, porque hay muchos huecos todavía aquí por llenar, hay mucha información que nos hace falta, porque no sabemos si es una coinfección, si es una de las teorías que se tiene, que justo es una teoría que se está desarrollando y que los primeros en sacarla a la luz fueron los suecos en el Instituto Karolinska con el equipo del doctor Brodin. Dicen que se cree que los niños que estuvieron infectados con el SARS-CoV-2 se quedan ciertas partículas virales en el intestino, y al haber un contacto con el adenovirus, que es otro virus, digamos que se activan y se conoce como superantígenos, porque lo que hacen es despertar una respuesta inmune muy fuerte, muy exagerada, muy aberrante, anómala, y directamente va hacia el hígado. Entonces eso es lo que tenemos hasta el momento. No tenemos todavía un panorama claro, pero definitivamente no sabemos ante qué estamos. Lo que sí conocemos bien son los mecanismos de transmisión y las medidas de contacto que debemos de tomar para las otras hepatitis, que si bien estos niños fueron investigados para todo el resto de las hepatitis, que como decíamos es A, B, C, D y E, pues salieron negativos. Entonces aparentemente no es nada de estas causas virales, que aparentemente es algún otro factor el que está desencadenando y el que está causando la hepatitis, pero por lo menos podemos cuidarnos con estas medidas que tenemos ya bien estudiadas para los virus de la hepatitis. En cuanto a las vacunas, hay una vacuna que nos protege contra hepatitis viral en nuestra esquema nacional de vacunación, que es la hepatitis B, que se pone desde el nacimiento. Sin embargo, hay otra que no se consigue por medio privado, no viene desgraciadamente en el esquema nacional de vacunación, como en otros países como Colombia, Uruguay, Panamá, Argentina, Chile, y es la vacuna de la hepatitis A, de esta famosa enfermedad que hemos estado hablando, que aquí por el hecho de pues nuestros hábitos alimenticios, pues somos bastante propensos a adquirir hepatitis A. De hecho, la mayor parte de nosotros ya hemos padecido hepatitis A, o quizás no nos dimos cuenta, quizás fue un cuadro muy leve, o quizás algunos de nosotros sí recordemos que hayamos tenido francamente los síntomas. O sea que en pocas palabras no se tiene conocimiento de cuándo puede haber una vacuna, de con qué se puede curar, pero igualmente es importante cumplir con el cuadro de vacunación, porque así prevenimos que pues se agrave junto con otra enfermedad.
Y definitivamente ahorita no sabemos, no hay tratamiento, no tenemos siquiera una definición de caso confirmado, solamente de caso probable. Entonces no tenemos vacuna, no tenemos tratamiento, no sabemos nombre y apellido de algún microorganismo, si es algún microorganismo el que causa esta hepatitis o si es un virus, no lo sabemos todavía. Se están estudiando, se está estudiando a fondo todavía todos estos casos y lo que nos queda a nosotros es, uno, guardar la calma. La hepatitis siempre ha existido. Definitivamente esto parecía tener un comportamiento inusual al resto de las hepatitis que conocemos. Sin embargo, debemos de guardar la calma, no se deben ahora sí que aislar los niños de otros niños, sobre todo ahora que ya hubo esta reinserción social y que volvimos otra vez con su sana distancia y con el uso de la mascarilla en mayores de 2 años a nuestras actividades normales. Entonces sí debemos de hacer énfasis en que las vacunas con las que contamos, tanto hepatitis A como hepatitis B, protegen, como su nombre los dice, contra la A y contra la B. No tienen ninguna protección ni para otro tipo de hepatitis ni para la hepatitis que se está presentando en el brote a nivel mundial. Entonces dejar bien claro ese punto, que la hepatitis A se previene con la vacuna de la hepatitis A y la hepatitis B contra la vacuna de hepatitis B. ¿Y hay algún dato en esta última cepa de que se pueda dar una reinfección? No, de momento no tenemos nada de esa información, no sabemos siquiera si es de etiología infecciosa, o sea, lo más acertado, lo más fuerte hasta este momento es que sí pudiera tener un componente infeccioso por esta participación del adenovirus y del SARS-CoV-2, pero no tenemos todavía los elementos suficientes como para decir que es una hepatitis de tipo infecciosa. ¿Y dónde podemos decir que estamos parados ante esto a nivel local? A nivel local, aquí en México ya la Secretaría de Salud de varios estados han emitido comunicado de que ya hay casos probables. Hay casos probables en Nuevo León, se han reportado 4 casos en Tamaulipas, en Sinaloa, en Durango, es de lo que tenemos hasta este momento reportado. Todos ellos todavía no son casos confirmados. Las muestras están aún en el INDRA en Ciudad de México para ya a tener un dictamen final acerca de estos casos. Ninguno de ellos ha fallecido, ninguno de ellos se ha trasplantado, se han reportado como estables. La mayoría de ellos, el rango de edad ha sido variable, desde niños muy pequeñitos, 1 año, 2 años, hasta los casos reportados en Sinaloa y en Tamaulipas de 14 y 15 años, por lo que también la población adolescente debe de estar al tanto de estos síntomas. Entonces, lo que tenemos hasta ahorita prácticamente es esa información. Ya hay otros casos que se han reportado a nivel Latinoamérica, pero la mayor parte de información que nos está llegando es por medio de la prensa y por la Secretaría de Salud de tanto de otros países como de nuestros estados. Entonces hay que esperar todavía cifras oficiales. Por lo menos lo que tenemos es este comunicado de la Unión Europea del 13 de mayo, que es lo más reciente hasta el momento. Entonces recordar que son casos que se quedan como probables. Y bueno, sabemos que cuando existe algo nuevo, algo que pues no había habido casos anteriormente, pues salen muchos rumores, muchas fake news, sobre todo en redes sociales. ¿Existe alguna relación con la vacuna de COVID-19 y esta enfermedad? No, para nada, no hay nada de eso documentado. De hecho, la mayor parte de los niños que se describen en este brote, que son menores de 5 años, son casi el 76%, 75.9%. Entonces, recordemos que la vacuna de COVID-19, específicamente una vacuna de RNA mensajero, está aprobada para mayores de 5 años. Entonces, no habría ninguna relación porque estos niños están mucho más chiquitos. Entonces, se tiene también el conocimiento
que de 56 pacientes que se tienen los datos de la vacunación, 47 son no vacunados. Entonces, no hay una relación de momento con la vacunación, por lo cual se sigue invitando a la población a vacunar a sus niños en la medida de lo posible, ya sea en vacunación transfronteriza, si es que pueden ir a Estados Unidos a vacunarlos o inscribirlos en las vacunas de adolescentes que tenemos aquí en México, que vamos un poco atrás en ese proceso. De hecho, el día de hoy, 17 de mayo, pues se aprueba por la FDA una tercera dosis para los niños de 5 años, de 5 a 11 años, que son sanos, que no tienen ningún factor de inmunocompromiso o de enfermedades. Entonces vamos avanzando, no podemos quedarnos atrás, tenemos que, si los padres, yo los he invitado mucho a, por ejemplo, si se puede vacunación transfronteriza en algunos estados que se está realizando, por ejemplo, en el estado de Coahuila, el estado de Nuevo León, o si tienen posibilidad económica y pueden hacer esta inversión en salud de irnos a vacunar a Estados Unidos, pues que lo hagan. Hace un momento nos comentabas que con esto de la hepatitis que nos mantuviéramos calmados, que no es algo como el COVID, pero ¿crees que a la larga este padecimiento sí podría llevarnos a la misma situación de encerrarnos o es más tranquila? No se pueden hacer ese tipo de afirmaciones. Yo creo que estamos ahorita igual, o sea, ante un panorama muy sombrío, desconocido, ante algo nuevo quizás, o sea, no nos faltan muchos elementos y nos falta mucho que estudiar en estos casos como para ya emitir pues un juicio y para poder decir qué sigue, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos queda ahorita es guardar la calma, definitivamente no caer en estas noticias falsas, no caer en pánico, porque muchas mamás pues han corrido por la vacuna de hepatitis A y hepatitis B. Bueno, lo que se sabe hasta este momento es que no es A, no es B, no es C, D, E, no. Aparentemente no es ninguno de estos virus, sino que es alguna otra cosa que desconocemos. Entonces, yo los invito a que no corran por vacuna de hepatitis A y hepatitis B. Es muy, muy recomendable que la tengamos, tanto niños como adultos, pero pues no caer en este estado de pánico, ¿no? Mejor ocuparnos en vez de alarmarnos y obviamente cuidarnos con las medidas que tenemos ya estudiadas para los otros virus y para SARS-CoV-2. Entonces sería que nos laváramos muy muy bien las manos, que siguiéramos utilizando nuestro alcohol gel, que guardáramos la sana distancia, que usáramos nuestra mascarilla cubrebocas todavía, y que si vamos a preparar alimentos o algunas preparaciones con agua, pues nos lavemos muy bien nuestras manos. Y de esta enfermedad de la hepatitis infantil, ¿tiene secuelas? ¿Se sabe si tiene secuelas y si hay ciertos cuidados que se deben seguir posteriormente? No, hasta el momento lo que sabemos únicamente es que de estos 229 casos que quedaron como probables en Unión Europea, pues no podemos decir complicación, o secuela más bien, pero sí 13 requirieron un trasplante hepático por falla hepática, o sea, el hígado definitivamente no estaba funcionando bien. Entonces, como Europa es un país que tiene mucha cultura de donación, pues lograron sacar adelante estos niños mediante el trasplante. Sin embargo, pues no sabemos qué secuelas pueda dejar a largo plazo. ¿Y con qué especialista deberíamos tratar esta enfermedad si tiene algún síntoma de los que ya mencionaste? Claro, esta enfermedad se pudiera tratar con pediatra, con médico internista o con gastroenterólogo pediatra o infectólogo pediatra en este caso. ¿Y tienes algunas recomendaciones o comentarios adicionales que le quieras dar a los radioescuchas? Yo creo que la clave es que no caigamos en este pánico, que mejor nos ocupemos y sigamos
no bajando la guardia, sobre todo recordar que seguimos en pandemia, que no podemos todavía cantar victoria y que ante esto desconocido, pues lo mejor es protegernos de lo que podemos con lo que ya sabemos. Entonces, mucha higiene de manos, lavado y desinfectado de sus frutas, sus verduras, consumir agua potable. Si hay algún contacto con algún tipo de síntomas, que acudan con su médico y respeten hasta cierta parte un aislamiento, no tener un contacto muy estrecho con gente con síntomas y uso de cubrebocas y la sana distancia. Y bueno, tú como pediatra, ¿qué recomendarías a los papás para enseñarle a los niños para prevenir esta enfermedad? Yo recomiendo que estemos al pendiente y en la vigilancia de los síntomas y obviamente que desde los 2 años de edad enseñemos a nuestros pequeños a usar el cubrebocas. No se recomiendan desde los 2 años por el riesgo de que pueda haber asfixia, pero en niños mayores de 2 años pues ya debemos de inculcarles el uso de cubrebocas y enseñarles bien la técnica de higiene de manos, sobre todo pues con agua y jabón y alcohol gel. Perfecto, muchísimas gracias, doctora, me dio mucho gusto platicar con usted. ¿Cómo la podemos contactar? Sí, claro. Yo estoy en el Hospital Christus Muguerza Betania. Con mucho gusto ahí los podemos recibir. Me pueden buscar en redes sociales, en Facebook, en Instagram como doctora Samantha Pérez Cavazos, infectóloga pediatra. Estamos a su servicio para cualquier duda, pregunta, inquietud, para resolverles todo, pues siempre con la información más confiable y de fuentes ahora sí que veraces, porque hay mucha información que más que ayudarnos pues nos confunde, ¿no? Entonces siempre digamos estar al pendiente de noticias que sean fidedignas. Claro que sí, esto es muy importante. Muchas gracias, doctora. Si te quedaste con más dudas, te invitamos a visitar nuestro blog de salud espaciosaludable.com o seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Christus Muguerza y en Twitter e Instagram como ChristusMX. Nos vemos en nuestra próxima edición. Yo soy Ania Ondarza y esto fue Espacio Saludable, un podcast de Christus Muguerza.